vez te has puesto a pensar qué significa información? Si tu respuesta es algo como data, entonces caes en un ida y vuelta donde información es data y data es información. Dice Everett Rogers en un estudio de 1980 que la información es una diferencia en la materia y la energía que afecta a la incertidumbre en una situación en la que existe un conjunto de alternativas por elegir. Si lo que un emprendedor necesita es mejor información para tomar mejores decisiones, ¿cómo traducimos todos los resultados obtenidos a información útil? Antes de este proceso, primero debemos empezar a hacer sentido de los patrones que vemos. Esta es la etapa del procesamiento de la información. Antes de la interpretación, viene el análisis. En este ejercicio también vamos a iniciar con nuestra vista inicial, el Google Drive. En esta ocasión vamos a trabajar nuestra tercera idea de ejemplo, Sonami. Hasta este momento ya tenemos un código, tenemos el formulario para hacer la encuesta, que ya tendríamos que haber hecho, tenemos también nuestra hoja de reclutamiento con toda la lista de subcontactos ya obtenida y también nuestra website. Para trabajar en este ejercicio vamos a crear una nueva hoja de cálculo, dándole nuevo aquí, hoja de cálculo de Google, y vamos a colocarle como nombre procesamiento. Volveremos a esta hoja en un momento. Para continuar con este ejercicio, por un lado vamos a tener el código que nos dice que tenemos que avanzar con el procesamiento numérico y por el otro lado nuestro Google Drive. Vamos a empezar dando clic al formulario y vamos a buscar las respuestas de las personas que ya hemos encuestado en esta pestaña intermedia. La respuesta más obvia y más evidente es de la pregunta clasificatoria, donde ya sabemos que la mayoría de personas está entre los 36 y los 49 años. Vamos a empezar ahora a procesar las partes numéricas de las preguntas, del 1 hasta el 4 y luego también la pregunta 5, la pregunta preventa. Todas las preguntas tienen una escala que va del 0 hasta el 10. Sin embargo, la respuesta que nos da el Google Forms no es exacta para saber cuánto es el promedio que respondieron las personas. Sin ese promedio no podemos compararla con nuestra hipótesis. Por esta razón, vamos a regresar ahora a nuestra carpeta del Google Drive y vamos a abrir el procesamiento. Lo primero que vamos a hacer es, desde el código, vamos a copiar la hipótesis que redactamos en cada una de las preguntas. Por ejemplo, en la pregunta número 1, planteamos como hipótesis que tendríamos una calificación mínima de 7. Para elaborar nuestra escala, vamos a simular nosotros los mismos números de la escala, de tal forma que podamos representarlos aquí, con una suma al final. Por otro lado, vamos a acumular las respuestas que obtuvimos en cada caso. Por ejemplo, obtuvimos una sola respuesta con 0, obtuvimos una sola respuesta con 5, 2 respuestas con 6, 4 respuestas con 7, 2 respuestas con 8, 0 respuestas con 9 y 0 respuestas con 10. En este punto podemos sumar todos nuestros resultados y verificar si efectivamente coinciden con el número de respuestas. En este caso sí, la cantidad de respuestas corresponde efectivamente con el número final de personas que encuestamos. Nuestra siguiente columna va a ser la columna de la valorización. En esta columna vamos a multiplicar el número de respuestas que hemos obtenido por su equivalente en la escala. Vamos a darle autocompletar al resto de la fórmula y finalmente vamos a volver a hacer una sumatoria al final de esta columna. Y hasta aquí ya tenemos dos columnas que serán nuestros insumos para fabricar el promedio que necesitamos para compararlo con la hipótesis que hemos identificado. El promedio que necesitamos va a ser el producto de una división entre toda la valorización dividido entre la cantidad de respuestas. Y este es nuestro promedio. En este caso podemos ver que nuestra hipótesis ha quedado por encima del promedio del resultado real. En este caso esta es una respuesta que no se valida. A partir de este punto lo que vamos a hacer es copiar toda esta fórmula, la vamos a pegar 3 veces de tal forma que podamos repetir esta operación
con las siguientes preguntas. Por ejemplo, a la pregunta interés la vamos a reemplazar ahora con la pregunta entendimiento. La siguiente pregunta tendrá que ver con la pregunta gusto. Y la siguiente pregunta con la pregunta precios. Una vez cambiados nuestros subtítulos y con nuestras nuevas hipótesis, vamos a proceder a reemplazar cada una de las respuestas y por supuesto valorización y promedio. Hasta este punto podemos ir viendo que solamente una hipótesis de las 4 preguntas no se ha cumplido. Para terminar con el procesamiento de la parte numérica, vamos a ir ahora con la parte de la pregunta de la preventa. En esa ocasión hemos hipotetizado que solo una de cada 10 personas sí querría comprar un servicio como Sonami, y la respuesta es que por lo menos 2 de cada 10 sí querría comprarlo. En este caso, la hipótesis sí se cumpliría. Para continuar con el análisis de esta parte del formulario, vamos a seguir ahora con la parte verbal. Tras cada pregunta, por ejemplo, en la pregunta interés de la sección 1.4, vamos a encontrar distintos porqués. Lo que nos corresponde hacer en este momento es agrupar las respuestas para darnos una idea general de qué es lo que quiso responder las personas. Entonces, a la pregunta ¿cuánto llama tu atención el producto que pudiste observar? Podríamos confirmar que, primero, porque ya no hay que contratar personas. Segundo, porque no tienen las herramientas necesarias y este es el segundo factor por el cual interesa a las personas. El tercer factor es por la utilidad. El cuarto tiene que ver con el que es una presentación innovadora. El quinto no nos dice mucho, es un servicio que se tomaría en un futuro y realmente no contesta la pregunta si le interesa el producto en el presente, ¿no? La siguiente razón sí tiene un poco que ver con la información. Acá mencionan el tema de la limpieza a presión. Nuevamente, esto es utilidad. Luego nos hablan de una buena propuesta para la limpieza de la casa. A esto lo podemos sumar también a utilidad. Significa que es algo que se percibe como útil, como funcional. No soy dueño de una fachada, lo podemos descartar, dado que es un problema de mala segmentación. Es difícil limpiar ciertas partes, también lo podríamos sumar a utilidad. Y finalmente, no es prioridad, lo vamos a colocar con mayúsculas, dado que este es un comentario que más bien nos informa sobre el lado negativo, sobre por qué más bien no interesa. Seguimos con el análisis verbal de la siguiente pregunta, de la pregunta 2.4. ¿Cuán sencillo te parece entender los beneficios de este producto? Así que ahora vamos a buscar información que nos refiera a entendimiento. Las primeras respuestas tienen que ver con el producto está bien explicado, entonces a esto lo vamos a sumar a es fácil de entender. Me dan el precio del área del trabajo específico, esto también suma que es fácil de entender, al igual que me parece fácil de entenderlo, se adapta a mis necesidades, la información es concisa. Estos puntos alimentan finalmente la idea de que es fácil de entender. Hasta el caso de no sé si ustedes también siembran las plantas. Esto lo vamos a colocar también como mayúscula porque alimenta la información del lado negativo. ¿Por qué más bien esto no se entiende bien? Nuestra pregunta en la sección 3 de 4, ¿cuánto te gusta el producto?, nos arroja las siguientes respuestas. Por un lado, que gusta porque es práctico. Luego, gusta porque es funcional. Estoy totalmente satisfecho, no nos alimenta una pregunta de cuánto te gusta. Gusta porque es práctico, lo podemos sumar. Me parece un precio razonable, también es otra razón de por qué gusta. El precio no está mal, lo sumamos a precio. Me parece una buena opción para no tener que encargarme de la limpieza, eso también puede ser considerado como funcional, que sirve. No confío del negocio y no se ve formal. Son informaciones que vamos a colocar en mayúsculas porque alimentan lo negativo de esta pregunta, es decir, por qué no gusta. Está bien, también cae en un limbo en el cual no nos sirve mucho como respuesta. La respuesta a la pregunta 4 de 4, ¿cuál es tu opinión general sobre los precios?, nos encuentra con una respuesta como opción 1, que no nos sirve de mucho. Pensé que el servicio sería más caro, lo podemos utilizar como debería ser más caro. Accesible,
Me parece bastante accesible, esto lo podemos sumar a la respuesta anterior. No sé suficiente, también lo podemos descartar, al igual que opción uno, no nos informa mucho sobre una opinión de los precios. No está mal si incluye el tema de las plantas, lo podremos sumar a accesible y creo que es adecuado. La última pregunta para la cual vamos a procesar respuesta es la pregunta de la preventa. Tenemos dos personas que sí querrían comprar el producto si pudieran hacerlo. Por supuesto, dado que esta es una preventa y estamos simulando una venta, a estas dos personas tendremos que enviarle una comunicación disculpándonos por no tener el producto o en caso sí lo tengamos, porque no sea necesariamente el mismo que se ve en las imágenes. Para los otros resultados, tomaremos nota de por qué la gente no querría comprarlo. Por ejemplo, tengo otras prioridades, es algo que tenemos que colocar como mayúscula. No lo necesito en este momento, también podemos sumarlo a otras prioridades. No tengo nada que limpiar a presión, es lo mismo que otras prioridades. Tengo alguien que me limpia, sí sería otro factor, dado que es algo que impediría que en este momento compren este producto. Y finalmente, no gracias es una respuesta que podemos descartar, dado que no nos informa exactamente qué pasó, porque no querría comprarnos. Este ejercicio entonces termina con el procesamiento tanto de la parte verbal como de la parte numérica del formulario. En la última pregunta, nuestra pregunta Snowball, debería habernos dejado con algunos cuantos contactos para poder repetir un trabajo de encuestas en un futuro cercano si quisiéramos reprobar esta idea de otra forma o probar una nueva idea.